analizado algunas facetas y una de ellas ahora es la que nos dice que si el niño vive en un ambiente de encomio, aprende a apreciar la vida, a apreciar las cosas, pero a los es un ambiente de encomio y vamos a ver qué es eso de encomio, a qué se refiere. Bueno, algunos especialistas piensan que hay que tener mucho cuidado en esto, porque la mayoría de las personas más bien piensan que hay que halagar a los niños todo el tiempo. En cambio, otros opinan que es preferible tener mucha precaución en este aspecto. Cuando las personas piensan que hay que estar halagando, felicitando en todo momento, pues vamos a causar daño. El felicitarlos demasiado puede perjudicarlos y hacer que piensen que se merecen todo, como si fueran los dueños del mundo, y eso es perjudicial. Entonces, tenemos que poner en cuenta, muy en cuenta, la clase de halagos que se da al niño, y no solo la cantidad. ¿Qué tipo de halagos, qué tipo de encomio necesita el niño? ¿Qué puede ser el que más le beneficie en un momento dado? Bien. Aquí es lo que tenemos que analizar con detenimiento. No todos los halagos son iguales. Entonces pensemos un momento con más detenimiento. Todos los excesos son malos. Todos los excesos. Entonces un padre quizá va a felicitar a su hijo por cualquier cosa, porque cree que de esa manera va a aumentar la autoestima en el niño. Pero hay un famoso psicólogo, el doctor David Well, que dice que los niños son muy inteligentes, muy listos para ver que su papá o su mamá está exagerando y que no cree realmente lo que está diciendo. Y eso muchas veces, más bien papá y mamá no se dan cuenta. Y el niño sabe que eso que logró no se merece una reacción exagerada de parte de sus padres. ¿Y qué sucede entonces como consecuencia? Que el niño sabe que lo están engañando, que no debe confiar en papá y en mamá porque exageran y por cualquier tontera le alaban, le felicitan. El niño es muy listo, por favor, eso es lo que debemos entender los adultos. Los niños de ahora son muy adelantados. Y los papás creemos todavía que podemos engañarlos, que podemos envolverlos. Y el muchacho se da cuenta perfecta. Entonces dice, no, está exagerando, no puedo confiar en cualquier cosa. Y entonces hay que valorar el talento. Eso es bueno, valorar el talento. Imagínense que su niña tiene talento para la música. Bueno, usted querrá halagarla para que se anime a seguir estudiando música, practicándola. Usted está contento, feliz de que su hija tenga ese talento, pero debe tener también en cuenta algo. Si se centra en halagarle por lo que está haciendo bien por naturaleza, porque tiene ese don, va a creer su hija que solo vale la pena dedicarse a eso para lo que es buena. Entonces le va a poner atención solo a aquello, a la música, en el caso que hemos puesto como ejemplo. Y porque le resulta fácil, no tiene que hacer ningún esfuerzo, eso le gusta, le agrada y tiene el don y la capacidad innata. Y el peligro es que no quiera intentar otras cosas nuevas porque tiene miedo a fallar. Entonces es buena para la música, pero dice, no soy buena para la cocina. No soy buena para pintar. No, eso mejor ni lo pruebo. Entonces ahí está el peligro cuando papá y mamá exageran y solamente le alientan a seguir en lo que es bueno. Porque de esa manera pueden detener el desarrollo en otras áreas. El niño puede pensar, bueno, si algo me cuesta trabajo, ¿para qué lo voy a intentar? Es probable que no lo pueda hacer bien. Y como ha estado acostumbrado a que lo halaguen a cada momento por lo bien que trabaja en la música, va a sentirse mal. Entonces es mejor que los padres entiendan. Lo ideal es elogiar el esfuerzo que hace el muchacho, el niño, el joven. El esfuerzo.
no lo que le resulta fácil. De pequeñito es verdad, habrán cosas que parecen insignificantes en que hay que estimularlo, pero van creciendo y ellos se van dando cuenta que eso no tiene ningún mérito. Entonces, halagar más bien la perseverancia, la constancia con lo que hacen las cosas. Ese es más útil, más, digamos, más efectivo en el niño porque lo estimula, porque sabe, sí, mis padres reconocen que estoy haciendo un esfuerzo y esto sí me agrada, voy a tratar de mantenerme en esto. Entonces el niño se da cuenta perfectamente que tiene razón los padres de apoyarlo y aprenden esa lección muy valiosa que es ser hábil en algo. Se requiere paciencia, se requiere esfuerzo. Esa es la lección que está dando el padre cuando estimula al niño, lo halaga, porque se mantiene firme en querer aprender algo, algo para lo que no es tan capaz, pero que sabe que con un poco de esfuerzo lo va a lograr. Esa parte es la que tiene que estimular papá y mamá. Decirle, tú puedes, inténtalo una vez más, inténtalo porque lo vas a lograr. Que es diferente estarle halagando por algo que lo hace perfectamente bien y además por algo que puede ser ya una obligación en el niño, como es, por ejemplo, tener su cuarto en orden, ayudar en la mesa, ayudar en la cocina. Son cosas que no deberían ser halagadas, tal vez la primera ocasión, la segunda ocasión, pero luego el niño sabe que esa es su tarea dentro del hogar, que le corresponde cierta tarea, así como tiene derecho a la alimentación, al cariño, a todo lo que recibe de los padres. Entonces, la enseñanza que se quiere dar al niño en estos casos es que si se esfuerzan por lograr las cosas, van a tener un éxito posiblemente más adelante. Y aunque no consigan el resultado deseado, no van a sentirse que fracasaron, sino que están aprendiendo en el proceso. Es lo que los niños tienen que atender. A ese aspecto es lo que se está refiriendo una persona, un especialista, cuando dice, no halague exageradamente. Enséñele a su niño a que sea persistente, perseverante, que sea muy capaz de vencer obstáculos desde pequeño, pero póngale obstáculos pequeños, tampoco le va a poner obstáculos que ni usted mismo podría vencerlos. Entonces, para cada edad hay una situación diferente y una forma de ver el asunto también diferente. Lo que están insistiendo los especialistas es que conviene felicitar al niño, pero no exagerarlo, y saber en qué casos debe estimularse. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer papá y mamá? Conviene, repito, conviene alabarlo por el esfuerzo que realiza, no solo por su talento. Entonces hay que decirle al hijo, al niño, que bien lo hiciste. Se nota que te has esforzado al hacer este trabajo, este dibujo, esta comida. Eso es mejor que decirle, eres un artista, naciste para esto, eres un chef ya consumado. O sea, no exagerar. Ese es el punto que nos recomiendan muchísimo los expertos. Y claro, ambos comentarios son halagos, ¿no? Pero en el segundo caso podría, sin querer, darle a entender que solamente hará bien las cosas para lo que él tiene su talento innato. Y lo que debe saber el niño y la niña es que también debe ser reconocido el esfuerzo que hace en cosas para los que no tiene habilidad. Sí, buenos días a todos. ¿Cómo están? Gonzalo está hablando. ¿Qué tal, Eufemia? Muy bien, Gonzalo, bienvenido. Mire, estaba escuchando esto. Yo tuve un caso de una señora, y esto tienen que tomar en cuenta los padres, es que cómo hay que felicitar o alabar a un chico. Resulta que la señora ni cuenta se había dado que su hijo era muy inteligente.
y le trataba siempre mal y gritándole y todo. Entonces se le hizo notar que el chico era inteligente, que ella tenía que actuar de otra manera. Pero ¿qué fue lo que hizo? Fue hablarle al chico y decirle, tú eres muy inteligente, y esta señora perdió la cabeza por la inteligencia del hijo. Entonces este niño, en vez de hacerle un bien, le hizo a la señora un mal, porque ella ya no podía decirle nada, porque él usaba su inteligencia para contradecirle en todo. sí, y para aplastarle a la señora. Claro. Sí, o sea, no supo cómo decir. O sea, tenía que aprovechar de la inteligencia del niño para ayudarle a crecer y a desarrollarse. Exacto, enseñarle a hacer cosas. Pero le hizo que su vanidad, el orgullo, ¿no? sí, su orgullo creciera en el niño, y fue para peor. Qué pena. Sí, ese es el problema que recomiendan muchos psicólogos infantiles, ¿no? Tener cuidado, porque siempre creemos que los niños no entienden, cuando el papá o mamá está exagerando. Hay que hacerlo, hay que estimularlos, pero no tanto para lo que ellos son buenos, porque eso ya ellos lo saben, se dan cuenta. Con una o dos veces que le haya dicho, suficiente. Pero cuando el niño está haciendo un esfuerzo por algo que le cuesta trabajo, ahí es donde papá y mamá deben entrar en acción para recomendarle que no se detenga, que sepa que va a conseguirlo, porque está reconociendo el esfuerzo que hace, y él va a aprender, el niño va a aprender que las habilidades sí se pueden cultivar. Claro, es que el niño ese momento es una esponja. Aprende y recibe toda la información, pero con una capacidad, porque son esponjas nuevas, ¿no? Claro. Nuevita. Ustedes han cogido una esponja nuevita, es diferente, suavecita, ustedes le aplastan y enseguida regresan, es muy moldeable. Pero en cambio, si es que solamente al niño le damos lo que hemos visto en él y no le damos lo otro, perdemos la oportunidad de que el niño sea multifacético en todo sentido, tanto en aprender a comunicarse, como en aprender a leer y estudiar, como su trabajo, sus habilidades en el arte, en manualidades, etcétera. Su aprender a comportarse como una persona que, como te digo, equilibrada en el sentido de reconocer también a las otras personas y los valores, quitando su egoísmo. Bueno, al niño se lo puede educar de muchas maneras, y lo que realmente los padres tienen capacidad de darle. Así es. Hacemos una pausa, Gonzalo, porque hay muchos temas más sobre este mismo punto que podemos analizar y seguir reflexionando, para que nuestros amigos puedan compartir también esto, ¿no? ¿Qué hacer cuando sabemos que nuestros hijos deben crecer en todos los aspectos? Volvemos, amigos. Siempre. Estamos nuevamente con ustedes, amigos y amigas, compartiendo estas reflexiones de lo importante que es elogiar a los hijos, pero tiene también sus límites esto, ¿no? Y entonces, otra recomendación que viene y conviene tomarla en cuenta es que hay que enseñar al niño a superar el fracaso. Sabemos que todo el mundo se equivoca, y muchas veces, porque tenemos que entender que los errores son como las caídas. Cuando la persona se cae, se levanta y aprende de esa experiencia para poder seguir adelante. Y cuando hablamos de caída, no es solo la caída física, aún allí se aprende, porque poner más atención dónde pones tus pies, por dónde andas, a dónde te diriges. Pero estamos refiriéndonos a esos tropiezos y a esos fracasos en cualquier aspecto de la vida. ¿Cómo puede un papá o una mamá ayudar al niño a tener esa actitud positiva de seguir adelante a pesar de la caída? ¿Cómo? La clave es recomendar al hijo el esfuerzo y la perseverancia. Imagínese usted que toda la vida le ha dicho a su hijo, a su hija, que es muy bueno para las matemáticas. Le ha estado insistiendo tantas veces, pero un día el niño no aprueba ese examen de matemáticas.
¿qué puede pensar en ese momento un hijo o una hija? Va a pensar que ha perdido su habilidad y que no vale la pena intentar mejorar eso. No va a creerse capaz. En cambio, hay que valorar el esfuerzo permanente que debe aprender a hacer el niño y enseñarle que es importante no darse por vencido. Esa es la clave. Y el niño va a aprender que cometer errores no es el fin del mundo, como muchos niños comienzan a pensar cuando hay un fracaso. Entonces, sabiendo esto, en vez de rendirse, va a tratar de hacerlo de otro modo o se va a esforzar más. O sea, siempre encontrará formas de modificar la acción que hizo, con mayor esfuerzo o buscando otro camino. Claro, aquí también entra la parte de formación del padre y la madre. Claro. Si el niño se equivoca, ¿cuál es la reacción de la gran mayoría de padres? Es castigarle, tratarle mal, decir que no sirve para nada, que es un inútil. Y claro, y al niño, primero que cualquier acción que haga después en su vida, siempre él ya va a tener la impronta de que él es un fracasado, Claro. de que no sirve para nada y de que lo que él va a hacer le va a ir mal y no va a servir. Entonces su vida comienza a circular en base a fracasos tras fracasos, inutilidades tras inutilidades y claro, se vuelve una persona inútil. O sea que la educación es tan importante. Ok, se equivocó. Siempre yo les digo a los padres, oye, ¿y tú cuándo no te equivocas? Ah, no, yo sí me sé equivocar. Entonces, con mayor razón, un niño. Entonces, tú tienes que aceptar que se equivocó con el niño y más bien apoyarle y decir, ok, vamos a hacerlo de nuevo, no hay problema. O vamos a comenzar, o vamos a hacer otra cosa. Pero que el niño no se sienta un fracasado, un inútil, sino pues esos errores, que comience a aceptar los errores, como tú dices, desde el principio. O sea, hoy me equivoqué, pero puedo comenzar de nuevo, puedo hacer de nuevo, no hay problema. Ahí es donde debe entrar la ayuda del papá y mamá. Claro, la orientación y el apoyo, ¿no? Y una y otra vez, y si vuelve a hacerlo, otra vez, porque eso no será para toda la vida. Claro. Además, el niño no puede ser, a lo mejor no es hábil para algunas cosas, y es lógico que va a tener más tropiezos en esa habilidad, en ese emprendimiento. Pero en cambio, si es hábil en otras cosas, entonces va a ser un exitoso. Y él tiene que aprender que así como es exitoso en unas cosas, también puede ser exitoso en las cosas que más le dificulta hacer, más trabajo. Uh-huh. Sí, por eso hay que saber cómo señalar, cómo criticar al niño, porque la crítica es importante, pero debe ser constructiva. No la crítica como acabas de decir tú, y diciendo no sirves para nada, no eres bueno para nada, deja eso, no seas tonto, mejor lo hago yo, no me hagas perder el tiempo. En fin, una serie de palabras ofensivas que hacen que el niño sienta que realmente es inútil para todo. En cambio, hay que saber señalar y criticar constructivamente, eligiendo las palabras correctas, porque las críticas pueden ayudar al niño a no desanimarlo, sino vamos a hacer esto salió así, pero podemos utilizar otras técnicas, vamos a hacerlo de otra manera. Y siempre felicitarlo, pero por lo que se merece, no por cualquier tontera, ya eso lo dije, ¿no? Felicitarlo siempre que se lo merezca y ayudar, y así el niño no se va a molestar cuando le diga cómo tiene que mejorar su trabajo. Cuando su hijo alcance sus metas, tanto papá, mamá como el niño se van a sentir muy contentos y tendrán la razón de sentirse así. Eso es lo que tenemos que poner muchísima atención. Otra de las cosas que debe enseñarse a los niños es cómo valorar lo que tienen. Y eso es tan importante. Esto es clave porque muchos niños, sobre todo cuando hay abundancia, están seguros de que se lo merecen todo y que no necesitan hacer el menor esfuerzo. Entonces, entender esto. Sí, pero a veces hay que tomar en cuenta otra cosa. Hasta cuando no hay abundancia, también no valoran. Por decir algo, yo he visto un maestro, un albañil, un ayudante de albañil, ganan
lo normal por su trabajo, pero no es que haya abundancia. Pero ellos van el primer día de trabajo con una ropa bastante nueva y con zapatos nuevos a trabajar. Y ellos destruyen zapatos y destruyen ropas en el trabajo que les va a durar tal vez 1 mes, 2 meses en esa labor de albañilería. Lo destruyen completamente. Entonces esa ropa que era buena y era nueva se queda para el trabajo que están haciendo. Cuando ellos, y eso es no valorar lo que tienen, porque ellos podrían tener otra ropa y cuidarla además, una ropa que les sirva para el trabajo, una ropa preparada ideal para estos tipos de trabajo. Entonces, eso es como un detalle de cómo las personas se les daña una ropa y lo botan, se les descose, lo botan, no se toman la molestia de coser, de cuidarlo. Entonces, si al niño no se le enseña desde muy pequeños sobre el valor que tienen las cosas, entonces va a ser un despilfarrador. Yo me acuerdo una señora que tienen recursos, estas personas tienen recursos. El niño cogió un jabón, otro jabón, porque el otro ya estaba chiquito, lo dejó botado a un lado y comenzó a usar el grande. Y la señora salió con el jabón pequeñito y le dijo: mi amor, yo te he enseñado una y otra vez que tú tienes que usar el jabón pequeñito, debes pegarle al jabón grande y así puedes terminar de usar ese pedazo de jabón. No hay que desperdiciarlo, no hay que botarlo. Y una persona que no le hubiera afectado en lo mínimo, pero desde pequeños estas personas así tenían recursos, le enseñaban a sus hijos a valorar lo que tienen. Mucha gente se pregunta cuál es la edad propicia en la que se debe enseñar a los hijos a que valoren lo que tienen. Alguien me preguntaba que hasta qué edad. Decía, ¿será que a los 3 años, a los 5, a los 10 años? ¿En qué momento se debe enseñar a un niño a valorar? Bueno, yo, por lo que he podido leer y estudiar, se dice que el niño desde que esté en el vientre de la madre debe aprender, porque la madre está tan íntimamente unida, son una sola entidad, que si la madre tiene buenos principios y le enseña al niño desde allí, lo va a tomar como propio. Con mayor razón si ya está fuera de su vientre. El niño siempre va a entender. Entonces, a lo largo de la infancia es muy beneficioso que los padres enseñen a los niños a ser cuidadosos con las cosas materiales, porque de esa manera, a medida que van creciendo, van a pasar a un nivel superior, ¿no? Y cuando sean adultos, ellos van a ser felices con lo que tienen y no con lo que desean. Porque muchísimos viven anhelando la felicidad cuando obtengan las cosas, pero no valoran lo que tienen, no aprovechan. Como muchas veces no nos damos cuenta, solamente queremos que lo que vale es la cosa material, el carro, la casa, las cosas que nos rodean, lo material, pero no nos damos cuenta de lo valioso que es nuestro cuerpo, cómo funcionan nuestros riñones, nuestro corazón, nuestras manos, lo maravillosas que son. Entonces, valoremos eso, cuidemos la salud, cuidemos nuestro cuerpo, que es lo mejor que tenemos. Vale más, es más valioso que cualquier instrumento perfecto que hayamos creado los seres humanos. Entonces, enseñar a los hijos a valorar desde muy pequeñitos, a que no derrochen, que no destruyan, como el ejemplo que tú acabas de poner, Gonzalo. ¿Y cómo se aprende a ser cuidadoso? ¿Cuál es la forma? No hay una forma específica para todos los niños. No. Los niños deben aprender que todas las cosas tienen un valor y que hay que respetarlas. Importantísimo respetarlas, cuidarlas para que se mantengan y duren más tiempo, por el esfuerzo que pueden hacer papá y mamá para conseguirlas. Entonces, el niño debe saber que eso no ha caído, como decían, ¿no? Del cielo. El papá y mamá han tenido que trabajar, han tenido que esforzarse para poder conseguir lo que les dan a sus hijos. Y entonces, cuando un niño es educado en un ambiente en que se le consiente y se le da todo lo que pide, tiene todo lo que demanda,
Entonces, y cuando algo se le pierde o se le estropea, enseguida le compran algo igual. Entonces el niño no valora, no aprende el valor de las cosas, ni lo que supone conseguirlas. Hay muchos hogares donde, como decíamos, ¿no?, hay abundancia económica y entonces se pierde algo, se le rompe, se le daña y dice, no te preocupes, ya te compraré enseguida. Y a veces sin abundancia económica, el padre se esfuerza por ir a comprar eso, hasta endeudándose, sí, para complacer a su hijo. Mira, yo recuerdo unos padres de familia que les enseñaban a los hijos a valorar los juguetes porque ellos tenían la costumbre de que en Navidad los juguetes usados de los niños les hacían escoger juguetes cuáles querían regalar a otros niños. Entonces les decían, tú tienes que cuidar tus juguetes, porque ¿cómo vas a regalar después, a fin de año, juguetes rotos y dañados? No es justo, porque el niño que va a recibirlos no va a poder jugar con ellos. Entonces tú tienes que jugar con los juguetes que te hemos dado, pero asimismo cuídalos para que les sirva a otros niños cuando tú les regales. Entonces en Navidad recogían juguetes con los niños e iban a buscar otros niños para regalarlos. Entonces era doble trabajo. Primero la generosidad y segundo el aprender a valorar y cuidar las cosas. Si te acuerdas ese ejemplo que nos da Yokoi Kenjin, ese Ajá. japonés colombiano, ¿no? Él cuenta en su historia que cuando él le regalaron una bicicleta con esfuerzo sus padres, y no con tanto esfuerzo porque parece que el papá tenía un buen trabajo, le regalan una bicicleta y a él se le pierde. Y el papá, a pesar de que podía comprarle otro, le dijo, no, ahora se la robaron al niño la bicicleta. Dijo, ahora te la vas a comprar tú. Yo sé que no ha sido tu culpa, tal vez un pequeño descuido por no poner atención y confiar demasiado, pero esta vez te la consigues tú. Y entonces él tuvo que ahorrar el dinerito que le daban semana tras semana o cada mes. Él ahorró y pudo comprarla por su propio esfuerzo. Entonces él aconseja, es un joven empresario que da muchas conferencias en varios países. Él dice, debemos enseñar a los hijos a que valoren lo que tienen y no solamente las cosas materiales, ¿no? Porque a través de ese aprendizaje a valorar las cosas materiales está también a valorar y cuidar uno mismo, su propia salud, sus propias relaciones, su trabajo, o sea, cuidar, valorar, porque si no valoras desde esas cosas sencillas, tampoco vas a valorar lo otro, ¿no? Y muchos padres de familia no se dan cuenta de eso, que son semillas que están sembrando en los hijos de cómo valorar todo lo que la vida les ha entregado, cuidarlas para que no tengan después que sufrir, porque si no lo cuidan van a sufrir ellos mismos. Si tienen economía, papá y mamá que no ponen atención a esto, enseguida le reponen el objeto, pero y si no tienen cómo hacerlo, van a sufrir ante la ausencia de esto. Entonces es imprescindible enseñar a los niños a valorar lo que tienen. Sentir el valor de las cosas es un logro que debe aprenderse poco a poco, con mucha paciencia. No crean que el niño lo va a hacer de la noche a la mañana. Es en el camino para conseguirlo como los hijos van a ir aprendiendo. Y hay que inculcarles permanentemente y con paciencia el valor de las cosas, valorar más y más lo que tienen. Y para ello, ¿qué es importante? Primero, ser ordenados. Enseñen el orden a sus hijos. Es el primer punto. Esto implica que el niño debe desde muy pequeño saber que cada cosa tiene su lugar, un sitio para cada cosa, y ser capaz de dejarlo allí cuando el niño ha tomado ese objeto. Puede ser un juguete, puede ser una cuchara, lo que sea. Si en la casa hay orden y se le enseña al niño, va a aprender eso. Pero si mamá y papá también son desordenados y dejan las cosas abandonadas donde les cogió el apuro, es lógico que el niño verá ese desorden
y no va a poder aprender nada, porque una cosa es hablar y otra cosa es dar ejemplo. Entonces, el orden es lo primero que debe enseñarse a un hijo para que aprenda a valorar las cosas y tener en buen estado las cosas que se le entreguen para que no se estropeen rápidamente, para que duren más. No solamente deben aprender a dejar los libros, los juguetes en una estantería, sino que deben colocarlos en buena posición, diríamos, para evitar que se doblen, que se rompan, que se dañan. Esto es ser ordenado y esto es lo que hay que enseñar a los niños. Y hay muchas características más para enseñarles a que valoren, de enseñarles primero el orden. Seguiremos hablando de esto, amigos, porque tiene mucha trascendencia, mucha importancia para el futuro de sus hijos. Vamos nuevamente a una pausa y estaremos con ustedes para continuar con nuestro programa Salud desde el Alma. Salud desde el Alma. Dirección de Gonzalo Arcos y Eufemia Guamán. Por eso yo te quiero. Bien, amigos, continuamos con esta parte de nuestro programa y seguiremos reflexionando un poco más sobre la conexión maravillosa e íntima que existe entre nuestra mente y cuerpo, sabiendo que realmente no están separados, nunca están separados. Se los estudia por separado, pero la conexión es tan íntima que lo que el uno siente o percibe, el otro lo manifiesta. Y eso va en un sentido y en otro. Entonces hay que comprender esto, ¿no? Que el cuerpo siempre está dispuesto a escucharnos. Ya hemos hablado. El cuerpo siempre está dispuesto a escucharnos, pero nunca hemos hablado con él, nunca nos dirigimos, nunca nos hemos comunicado. Hemos estado dentro del cuerpo, lo hemos usado, pero para nada se lo agradecemos. Claro, y no sabemos que el cuerpo es un milagro, todo un milagro. El cuerpo extraña los misterios más increíbles de la vida, de la naturaleza y del universo. Y no le hemos querido dar la importancia, siempre mirando hacia afuera, lo externo, todo lo que entra por nuestros ojos, pero sin entender realmente lo que está, lo que la naturaleza, la vida, el amor, las estrellas del universo, todo. Si pudiéramos hacer un análisis cada vez que entra una información a nuestros ojos, sería una maravilla. Claro, la mente y el cuerpo tenemos que entender que no son dos cosas. Todo es uno, estamos integrados. La persona es un todo. Entonces de ahí tenemos que partir para entender y valorar y estudiar sobre nuestra mente y nuestro cuerpo. Sí, recordar siempre que el cuerpo está dispuesto a servirnos de manera muy inteligente y sabia. Lo hace siempre así. La naturaleza sabe que es más inteligente que nuestro ego, que nuestra personalidad, y por eso las cosas importantes que realiza nuestro cuerpo no los deja a nuestro cuidado. Por ejemplo, el latido del corazón, la respiración, la digestión, la circulación de la sangre, todas esas son funciones maravillosas de nuestro cuerpo que ni siquiera nos enteramos que están sucediendo a cada instante. Y la naturaleza, pues, con mucha sabiduría, no lo deja en nuestras manos, porque si lo hubiera dejado a nuestro cuidado, ya hubiéramos muerto muchísimo tiempo atrás. Entonces, recordemos, amigos, el cuerpo tiene su naturaleza, tiene su inteligencia, tiene su sabiduría. Ahora, si la respiración, solo con poner este ejemplo, si la respiración hubiera estado en nuestras manos, ya hubiéramos dejado de respirar hace muchísimo tiempo, amigos. Ni siquiera nos damos cuenta cómo respiramos y es una de las funciones más importantes que tenemos. Sería conveniente que desde que amanece
hiciéramos varias respiraciones profundas, intensas, para que se remueva ese aire viciado que esté en las bases de los pulmones. Está considerado el ejercicio respiratorio como el más importante. Por eso dentro de la práctica de la gimnasia psicofísica y del yoga que se realiza en los institutos de la Gran Fraternidad Universal, se pone mucha atención a la gimnasia psicofísica. Es decir, que no hagamos un ejercicio por hacerlo inconscientemente, sino que le pongamos toda la atención. El ritmo debe llevarlo la respiración. El movimiento y la respiración deben ir muy coordinadas. Y cuando hacemos eso, la respiración se hace profunda y tenemos la oportunidad de oxigenar más a nuestro cuerpo. Sí, nosotros no sabemos que la respiración, el aire que entra a nuestros pulmones es la principal fuente de vida que tenemos, tanto alimenticia, porque el aire también nos alimenta, como de poder vivir. Cada inhalación permite entrar oxígeno a nuestro cerebro y a todo el cuerpo, y todos los elementos que tiene el aire. Ahora, a través de cómo respiramos, nosotros podemos armonizar, bajar nuestro estrés, bajar nuestras tensiones y aprender a ser felices y a tener mucha tranquilidad. Y como tú dices, aprender a respirar, ese ritmo de respiro, retengo, suelto, retengo sin aire, vuelvo a respirar, y estar consciente y sentir cómo el aire penetra nuestros pulmones, cómo al estar ahí está haciendo un milagro, porque está mandándonos elementos sanos al cuerpo y a su vez está retirando todo lo tóxico que ya se contaminó. Todos esos elementos que fueron en el aire, que se contaminaron, regresan ya sucios, y al exhalar nosotros estamos expulsando toda esa toxina. Pero si respiramos, ustedes observen cómo respiran. Están haciendo realmente una respiración profunda y perfecta, o están simplemente hiperventilándose. Una persona que se hiperventila no va a ser una persona sana y no va a tener un cerebro que pueda pensar y actuar y tener buena memoria, porque esa hiperventilación es un trabajo con el pecho de respiraciones cortas, y cuando la gente tiene miedo es más corta todavía la respiración esa. Entonces por eso es bueno aprender a respirar. Por ahí vi una publicidad, no recuerdo dónde, en donde iba a haber un taller que iba a durar 2 días de aprender a respirar. ¡Qué maravilloso! O sea, deberían buscar, no me acuerdo por dónde vi, para que ustedes asistan a ese curso. Nosotros también en Ollantay sabemos dar estos cursos de vez en cuando, y va mucha gente, y realmente es el cambio que produce en su vida solamente con aprender a respirar. En verdad, todas esas funciones que realiza nuestro cuerpo son maravillosas, y el asunto es que no nos detenemos nunca a pensar en la maravilla que tenemos. La respiración es la fundamental, ya hemos visto, hemos hablado, hemos conversado que sin respiración no podríamos durar más de 4 minutos. El oxígeno que ya no llega al cerebro se lesionaría y no podríamos tener ya capacidad para recuperar nuestra mente. Ahora, es importante también reconocer la belleza y la maravilla que es nuestro aparato digestivo. Lo único que nosotros hacemos es elegir los alimentos, deseamos disfrutar su sabor, pero ni la menor idea de todo el trabajo que realizan las glándulas salivales, la misma faringe, la tráquea, el estómago, todo el trabajo que hacen para poder metabolizar, digerir esos alimentos. Lo único que nos interesa es el sabor. Ni nos importa las consecuencias peligrosas que podemos tener como consecuencia por el admitir o por elegir alimentos que solo nos dan placer al paladar, pero que nos pueden causar muchísimo daño a la salud. Entonces, es bueno, y este programa justamente está
dedicado a que reflexionemos cada vez más en todas las funciones que realiza nuestro cuerpo maravillosamente. Ajá. Y tú dices, el placer. Buscamos, o la gran mayoría de personas busca el placer en comer. Como que el comer es algo placentero, o sea, de algo que a uno le va a llenar de alegría y de satisfacción y de felicidad. No, debemos tomar en cuenta que el alimentarnos es por salud, porque el cuerpo esté bien y esté equilibrado energéticamente además. Entonces, antiguamente, y como el resto de la naturaleza, ustedes no le ven a un mono con un vegetal cocinándolo para comer. El mono se lo come, una vaquita se come lo que está directamente en la naturaleza. Y el ser humano antes lo hacía igual, pero luego fue descubriendo, como nosotros tenemos esa inteligencia, fuimos descubriendo que si le poníamos en cocción y que si le añadíamos algunos otros elementos, como ciertos condimentos que fuimos descubriendo, comenzamos a darle otros sabores. Y así nació esa comida que en vez de hacernos daño, en vez de hacernos bien, nos hace daño, porque mientras más deliciosa es la comida, tiene más elementos que nos perjudica. Por eso le ponen tantos, y ahora son con químicos, y ahora vienen en cajitas también estos químicos que se les ponen en las sopas y en las comidas para darle un mejor sabor, pero a la larga no es saludable para nosotros, de ninguna manera. Entonces, tratemos de consumir otra vez más productos crudos, que son los más beneficiosos para nuestra salud. No les digo que ataquen una vaca y la maten y se la coman, porque esos son los depredadores que pueden hacer. Nosotros tendríamos que hacer otro proceso para poder comernos de esa vaquita, que nuestro sistema digestivo no es y no está preparado, y científicamente lo han demostrado, que no es para comernos vaquitas. Pero bueno, esa es la costumbre del ser humano. Entonces, la alimentación es también otra de las bases de nuestra felicidad y salud. Pero la felicidad no es por comer rico, sino la felicidad es por comer sano, porque vamos a estar menos enfermos. O sea, con la capacidad que tenemos los seres humanos para hacer agradable una comida, podemos comer fresco, crudo los alimentos y dar placer al paladar. Se puede, hay ingredientes completamente sanos que nos ayudan. Pero son naturales. El limón, la sal en grano, la sal marina, el ajo, pueden darnos un sabor delicioso y podemos nosotros las comer bien. Las hierbas que ese rato se los pica. Comer bien y agradable, porque tenemos también derecho a sentir placer con lo que comemos y de vez en cuando darnos gustos. El problema está cuando descuidamos totalmente la importancia que tienen ciertos alimentos y nos dedicamos a comer solo por placer. Pero está bien que nos demos nuestro gustito de vez en cuando. Y más aún, hay golosinas que se pueden hacer con las frutas frescas, ¿no? Que son las más deliciosas. Claro, pero todo al natural. Y bien, amigos, creo que estamos terminando, ya nos están mirando, esperando que terminemos nuestro programa, que les demos un abrazo muy grande desde el corazón para que la pasen muy bien este día. Y felicidades a todos. Y ahora respiren bien y aliméntense bien. De aquí, hoy, mañana, pasado, todo el fin de semana y siempre. Y obsérvense qué es lo que pasa con ustedes. Un abrazo a todos. Felicidades.